Porque es una vergüenza que sepamos desde hace rato que vamos a inaugurar ese aeropuerto y no se les haya ocurrido hacer bypasses, no se les ha ocurrido hacer vías de acceso y de salida. Una vez más se pone en discusión el tema del crecimiento económico. Y una vez más se comete el mismo error que se ha cometido a lo largo de los últimos 30 años. El progreso de nuestra sociedad no se mide solamente por estos números que pueden ser positivos y por lo positivos engañosos de lo que realmente está ocurriendo en la realidad. Estamos hablando de 2.5, 3, 3.2, 3.5 de crecimiento anual, pero no nos ponemos a pensar cuál es la realidad de la economía. Y por ejemplo, no se dice algo sobre lo que ha llamado la atención en esta plataforma Lampadia Fernando Sillonis en estos días, de lo que ha pasado, por ejemplo, en el agro. Es decir, hemos batido el récord. El año pasado se han exportado de los 600 millones de hace 20 años, 12.260 millones de dólares en exportaciones. Y eso significa que han ingresado más de 2.000 millones de dólares más solo por la agricultura de exportación entre el 2023 y el 2024. ¿Y eso qué significa? Es decir, han pasado cosas fantásticas, ¿no? Se han exportado en arándanos 2.266 millones de dólares. En palta, mire, con todos los problemas que han habido en el norte con la falta de agua, por la subida del precio, la caída de la producción se ha visto compensada. Ha ocurrido un fenómeno extraordinario con el café y esto pone a nuevos protagonistas en términos de productos en la economía de agroexportación. Hemos exportado 1.100 millones de dólares en café. Y en cacao ha ocurrido una cosa extraordinaria, porque si bien la producción ha aumentado o la exportación en un 43%, los ingresos por la exportación de cacao se han multiplicado por más de 3, es decir, 324%. Es decir, hemos pasado de exportar el 2023 388 millones de dólares a exportar 1.260 millones de dólares. Y eso tiene que ver no solo con que estamos exportando más y productos de altísima calidad, sino que hay una crisis sobre la que llamamos la atención acá hace mucho tiempo, hace meses, en África, con el abastecimiento del cacao, y nosotros entramos a ofrecerle al mundo un producto que ya se quedó, porque una vez que entras al mercado y demuestras que tu producto es de calidad, te quedas y te conviertes en una opción, así resucite la producción en África de este producto. Entonces, ¿a qué quiero ir? Y que esto que ha pasado en la agricultura nos ha pasado con los minerales, que son nuestro principal, de lejos, nuestro principal ingreso por exportaciones. El precio del oro terminó más o menos, es decir, en los récords de $2.000 del 2023. El año pasado, el oro, ha llegado a costar $2.750 la onza. Es decir, no necesitas producir más. Solamente vendiendo, exportando la misma cantidad, tus ingresos se han multiplicado de una manera extraordinaria, y lo mismo ha pasado con la plata, que pasó de 23 dólares, para ponerlo también en onzas, a 35, 36 el año 2024. Es decir, lo que quiero que se entienda es que no tiene que ver esto con los méritos de ninguna política gubernamental, tienen que ver con los vaivenes del mercado mundial que nuestros empresarios privados han sabido aprovechar, poniendo en el mercado los productos y moviéndose en el marco de lo que es posible hacer hoy en el Perú. Pero la pregunta, y donde tiene que estar una vez más puesta en discusión, hasta qué punto este crecimiento de los ingresos, por ejemplo, las exportaciones en agricultura, las exportaciones en minería, han significado un cambio real para la vida de la gente. Porque eso es lo que hay que medir. No que crecimos 3 puntos, eso no es lo que hay que medir. Lo que hay que medir es el cambio en la vida de la sociedad y en el bienestar de los ciudadanos.
porque para eso movemos la economía y para eso tendríamos que usar la explotación de nuestros recursos. Y cuando vamos a ver los números en anemia infantil da vergüenza y de nutrición infantil crónica da vergüenza, o cuando nos movemos a mirar cuál es el déficit, es decir, poco menos que lloraba la gente cuando hablaba Julio Velarde en la conferencia anual de ejecutivos sobre la importancia de la educación. Bueno, ese mismo año que habló el señor Velarde sobre la importancia de la educación, en el Perú, el déficit de infraestructura educativa bateó récord, llegamos casi a 170.000 millones de soles. Es decir, que en términos de educación estamos peor que nunca. Pese a que hay esfuerzos extraordinarios que hay que reconocer que tienen que ver con los maestros, ¿ah? Y con algunos gestores de la educación en medio de la politización espantosa del aparato del Estado, algunas cosas pueden hacer. Hay un colegio de alto rendimiento en Arequipa que está haciendo cosas extraordinarias. El profesor Quintanilla en Lima estaba haciendo cosas extraordinarias y lo sacaron asfixiándolo, metiendo gente a cargos de gestión para los que no estaban calificados simplemente por razones políticas y para pagar favores. O sea, eso es lo que hay que medir. ¿Cuán informales somos? Es decir, hemos disminuido la informalidad el año 2024. Se ha multiplicado la informalidad en todos los sectores de la economía. Y eso sí tiene que ver con la responsabilidad gubernamental y las decisiones que se toman. O cuando vemos la tragedia esta que ha ocurrido, que ha sublevado un pueblo entero en Huánuco porque se ve la imagen de una niña a la que se lo lleva las inundaciones y los derrumbes y se las llevan porque no se hicieron, las obras que debieron hacerse. Porque otra vez, como todos los años, estamos repitiendo la historia. Que hay poblaciones que están donde debían estar, pues ya lo sabíamos. Que hay quebradas que se activan, pero si ya lo sabíamos. Que hay que hacer obras para almacenar el agua y no llorar porque vienen las lluvias, sino celebrar porque estamos preparados para recibir y no se ha hecho nada realmente significativo. Y por eso pagamos la consecuencia. Esa es la medida. Esa es la medida. Y tal vez las dos más importantes en lo inmediato, más evidente, más gruesas, es que la señora Boluarte no le puede echar la culpa a nadie de que no se pueda inaugurar el aeropuerto internacional Jorge Chávez, porque en el Ministerio de Transportes está un señor que es un inepto. Porque es una vergüenza que sepamos desde hace rato que vamos a inaugurar ese aeropuerto y no se les haya ocurrido hacer bypasses, no se les ha ocurrido hacer vías de acceso y de salida, y lo que están haciendo es ponernos dos puentes de esos que hace el CIMA y que se ponen para cuando se cae un puente de manera provisional. Con eso estamos haciendo los accesos al aeropuerto que pretende ser el más importante de Sudamérica. Eso es ineptitud. Y cuando inauguramos el puerto de Chancay y no hemos resuelto nada, cero, en términos de acceso y de salida a ese megapuerto, cuando no hemos resuelto el tema de qué nos sirve tener el puerto más importante de Sudamérica, de este lado de Sudamérica, si no tenemos una zona económica especial, si no aprovechamos ese espacio para convertirnos no solamente en una plata, o sea, para ser nosotros los curiosos que vemos cómo entran y salen productos, y no nos encargamos de llenar nosotros esos barcos con productos y esos containers. Y para eso hay que crear una zona económica especial que retome el desarrollo industrial del Perú, donde haya uno o dos gigantescos parques industriales para hacer productos terminados, donde haya refinerías para que la exportación de nuestro mineral agregue el mayor valor posible y aumente nuestros ingresos. Es decir, ahí es donde se mide la gestión gubernamental. Entonces yo creo que ya es hora de que empecemos a hablar en serio de las cosas. Es una falta de respeto, sinceramente, de que estemos dando vuelta, y yo quiero insistir sobre este punto, ¿ya? Hay mucha gente que dice para la campaña electoral, porque todos están loquitos para la campaña electoral, ¿no es cierto? Porque está trayendo a la señora Díaz Ayuso, la gobernadora, la presidenta de la Comunidad de Madrid, como invitada, que fue la señora que dijo que en el Perú habían votado, ¿cuánto, señora Magariño? 70.000 muertos, dijo que habían votado el 2021 en el Perú, pero en fin. Pero bueno, estamos todos enloquecidos, con
más de 40 candidatos y muchos de ellos dicen, hay que hacer lo de Milei, pues son burros. Si lo de Milei ya se hizo en el Perú el año 92, ¿o en qué país estaban? Porque no son mocosos, ¿ah? Todos estaban vivos el año 2022 y muchos de ellos eran adultos y más que eso. Ya se hizo lo de Milei en el Perú el año 92. Lo que hay que hacer no es solamente independizar al Banco Central de Reserva, que ya se hizo, abrir el país a la inversión, que ya se hizo, construir un aparato del Estado eficiente, no se hizo. Un aparato del Estado libre de corrupción, no se hizo. Un poder judicial independiente, no se hizo. Un proyecto nacional propio de industrialización, no se hizo. Una inversión gigantesca en educación, no se hizo. Entonces, no se trata de, es decir, sinceramente me parece una falta de respeto, porque es una falta incluso de conocimiento de lo que es la historia de nuestro propio país y de los problemas reales que tenemos. No es Milei lo que tenemos que hacer, sino el paso que viene después. El paso que viene después, recoger las cosas buenas que trajo lo que se aplicó en términos de política económica y apertura el 92, corregir lo que se hizo mal, que no fue poco, y hacer sobre todo lo que no se hizo, que es lo que hay que hacer ahora. Y hay cosas que se tienen y que se deben hacer ahora porque no pueden esperar. Exitosa. No podemos esperar, no hay tiempo. Esta oportunidad la vamos a perder. 1 o 2 años más esperando puede ser demasiado. Y yo creo que hay que ser conscientes de eso y demandar a quienes pretenden conducir los destinos de este país, para empezar, que nos respeten diciendo cómo van a hacer para conducir al país al destino que merece y dejar de palabrearnos. Tal vez sea mucho pedir, ¿no? Porque finalmente se está repitiendo la historia de las organizaciones criminales, ¿no? Los partidos, igual, organización criminal. Grupo de gente que se junta no por ideales, no por compartir sueños, no por tener un programa para transformar el Perú. No, señor, se están juntando para asaltar el aparato del Estado y llevarse el pedazo del botín que puedan, mientras dure. Y lo que están haciendo y no se dan cuenta es que están destruyendo lo poco de democracia que existe hoy en el Perú, porque esto que estamos viviendo, insisto, se parece muy poco a la democracia y eso está provocando 2 cosas. Que haya peruanos que se hayan empezado a ir, y es muy importante que se revelen las cifras oficiales sobre eso y no se trate de engañarnos, como pretenden engañarnos con la modificación de la realidad de las cifras sobre la pobreza. Y lo segundo que está pasando es que en este país hay muchos militares que no son los que se benefician de los altos mandos, que no están contentos. Y esto puede terminar en cualquier cosa. Dios quiera que no. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz. 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar, 6.1 de la televisión digital terrestre.